Buenos días, profesor. Mi nombre es Ariana Millán y en esta oportunidad vamos a desarrollar la nulidad del acto jurídico. En esta monografía nos hemos propuesto examinar el contenido sobre la nulidad del acto jurídico y todo lo que abarca. Principalmente vamos a comenzar definiendo que la nulidad es un supuesto de ineficacia estructural o invalidez de los actos o negocios jurídicos, que consiste en la falta de uno de los elementos, presupuestos o requisitos conformantes del acto o negocio jurídico al momento de su celebración, o cuando falta un presupuesto estructural para su validez, para que no se declare nulo por sentencia judicial. Al hablar sobre el tema de la invalidez del acto jurídico, es desarrollar un conjunto de conceptos interrelacionados. No todos ellos han sido legislados por nuestros códigos civiles, pero permanecen al dominio de la doctrina. En el derecho romano primitivo, la nulidad tenía un concepto especial, que la nulidad era una sanción que correspondía a un derecho de forma en el acto, que era perfecto cuando estaba revestido de solemnidades adecuadas. Solo era nulo si se padecía de vicios internos de forma. Con la evolución del derecho romano, se admitió junto a las nulidades de derecho las nulidades pretorianas o dependientes de acción judicial. Primeramente debemos establecer los requisitos de validez que, según la tipificación del artículo 140 del Código Civil, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, determinar o extinguir situaciones y relaciones jurídicas, donde los requisitos de validez son sujeto capaz, objeto físico y jurídicamente posible, determinado o determinable, causa lícita, forma establecida por la ley con carácter imperativo o bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, al no tener estas causales establecidas, el acto puede ser declarado nulo. En este tema se puede clasificar con diferentes clases de nulidad. Tenemos la nulidad relativa, que se puede definir como la sanción a todo acto o contrato a que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe, para el valor del mismo acto o contrato según la calidad o el estado de las partes. Existe solamente dos supuestos de invalidez en el sistema jurídico nacional, la nulidad y la anulabilidad, también llamados como nulidad relativa o nulidad absoluta. La nulidad relativa es la ley sin desconocer la existencia del contrato que desconoce sus efectos. Se llama relativa porque se ha establecido en beneficio de ciertas personas. La nulidad absoluta trata de resguardar el orden social. La relativa mira los intereses de los particulares. También tenemos a la nulidad virtual o tácita, que es aquella que, sin estar declarada expresamente en el supuesto de hecho de una norma jurídica, se deduce indirectamente al contenido de un acto jurídico a partir de la aplicación de las reglas de interpretación o del argumento contrario. Haciendo referencia a los tipos de nulidad, lo que nuestro Código Civil señala son puntos para la nulidad, como lo tipifica en el artículo 219 de nuestro Código. Todas las diversas causales de nulidad siempre son las que siempre presentan en el momento de su celebración del negocio o acto, suponen un defecto en la estructura, que tienen carácter legal sin ser creadas o pactadas. La nulidad del acto jurídico. El acto jurídico se define cuando le falta fuerza para tener efectos jurídicos, cuando no presenta los elementos, presupuestos que debe tener en la formación del acto. Algunas definiciones es como que la nulidad es la sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que las leyes prescriben, para el valor de un acto según su especie o calidad o estado de las partes, el cual les intervienen, y que consiste en desconocimiento de sus efectos jurídicos. Es importante agregar otros conceptos o definiciones importantes, como la que la nulidad absoluta son aquellos que tienen por causa el interés público. La ley reduce en este caso lo hecho en el mero acto material. El día de hoy el alumno Leonardo Manuel Auris Paredes le hablará sobre el capítulo 1 de la nulidad del acto jurídico. Punto 1. Antecedentes. Punto 1. 1.1. Derecho romano. La variable que siempre estuvo presente a lo largo del derecho romano es la afiliación de nulidad con la inexistencia. Por esto, la etimología nula sentencia, nec nula, que viene a ser ninguna, denota compresión a una sentencia que no existe. Por otro lado, se pueden mencionar dos asuntos primordiales que demuestran esta misma duda. La primera es la cuantiosa practicidad que los romanos impusieron a sus soluciones jurídicas, ya que no tuvieron ninguna dificultad en disminuir toda consideración jurídica a la sentencia defectuosa con el único propósito de no hacer siquiera necesario impugnarla. En efecto, no subsistía y por ello no adquiría la res judicata. La siguiente cuestión es aún más perceptible, dado que es tratado el aspecto que los romanos manifiestan por la forma,
lo que no es para nada insólito, ya que consideran la manera que ellos se expresan con el exterior. En otras palabras, la manera que se relacionan con el mundo. Por esta razón, el derecho romano necesita una regla absoluta y en cambio el derecho contemporáneo forma a ser una excepción. De esto se puede evidenciar la disparidad entre nulidad y forma, donde cualquier forma realizada mal ejecutada resultaba inexorablemente en el completo procedimiento, específicamente en la sentencia, que al ser dada interviniendo un defecto o irregularidad se consideraba inexistente o nula, donde su eficacia jurídica y fáctica era deshecha para solucionar la cosa o causa juzgada. Se puede resaltar que en el derecho romano no existía un medio para anular la sentencia, pues esta condición no era anulable. En cambio, nula de corte ipso iure, que viene a ser por virtud de derecho. En otros términos, si era posible principar un proceso declarativo para legislar la inexistencia de la sentencia. Se nombró a este modo revocato indubbium, que se le apadrinó ese nombre por la parte que inicializaba el proceso, que correspondía a cubrir el doble del monto de la realización si no tenía éxito, pero no se fundamentaba de una actividad de impugnación en el momento, en el moderno sentido de la expresión, sino nula de plano ipso iure. Calamandrei menciona la existencia de dos casos de nulidad debido a los fallos en juicio. En otras palabras, era nula la existencia de imperfecciones en el procedimiento. Las causales son la sentencia que condena a un hecho posible, cuya parte resoluble no podía ser interpretada. En resumidas cuentas, el testamento para los romanos es el acto inexistente cuando no requiere ejercicio ninguno para conseguir su nulidad. Al contrario, la práctica de tal acción es improbable, ya que legalmente no existe acto o negocio alguno que pueda ser anulable. 1.2. Derecho canónico. En materia sacramentaria, los términos invalidez o nulidad se utilizaban al rito sacramental. En materia jurídica, se utilizaba el acto jurídico una vez que le falten los requisitos para la producción de secuelas jurídicas. 1.3. Derecho francés. El derecho francés no desarrolló conceptos involucrados al acto jurídico, y de modo que tampoco conceptos relacionados a su nulidad. La nulidad para el derecho francés ha sido considerada como medio de extinción de obligaciones. 1.4. Código italiano. El Código italiano de 1942 solamente estima a la nulidad y la anulabilidad, siendo primordial hacer percibir que la citada legislación solo contempla a estos dos supuestos a los contratos. 1.5. Código germánico. El código germánico solo denomina nulo al acto jurídico cuando le falta la consecuencia jurídica, pues no genera efectos queridos en las piezas en el momento de que fueron celebrados. 2. Códigos civiles peruanos. El Código Civil de 1852 no integró el concepto jurídico, ya que asumió de la nulidad la inexistencia, considerando la nulidad ipso iure. El Código de 1894 distingue a la nulidad en sentido preciso, ya que, y por nulidad asimila que la ley no designa efectos jurídicos tradicionales y queridos por las piezas. El Código de 1936 determina que los números y letras de nulidad eran irrelevantes para poder identificarlos con el fin de tener un criterio concreto de la nulidad. La nulidad del acto jurídico. El acto jurídico se define cuando le falta fuerza para tener efectos jurídicos, cuando no presenta los elementos, presupuestos que debe tener en la formación del acto. Algunas definiciones es como que la nulidad es la sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que la ley prescribe, para el valor de un acto según su especie o calidad o estado de las partes en el cual interviene, y que consiste en el desconocimiento de sus efectos jurídicos, estimándose como si nunca hubiese sido ejecutado. En el sistema peruano, la nulidad del acto, la legislación nacional, es la que interpreta la nulidad y la describe como la máxima sanción que otorga el ordenamiento jurídico. También asimila como sinónimos los conceptos de invalidez para hacer referencia al concepto de ineficacia estructural. Dividimos en dos clases las nulidades. Tenemos la nulidad tácita o también denominada virtual,
que es aquella que sin ser declarada directamente por el supuesto de hecho de una forma jurídica, se deduce o se infiere del contenido de un acto jurídico, por contravenir el mismo orden público, las buenas costumbres o varias normas imperativas. Si se encuentra tácitamente contenida en las normas jurídicas y que se hace evidente cuando un acto jurídico es particular, es cuando tiene un contenido ilícito. No solo por contravenir las normas imperativas, sino también por contravenir un principio de orden público o las buenas costumbres. Esta categoría de nulidad virtual existe por ende una interpretación que no sea solo de forma jurídica, sino que también con las bases o fundamentos de un sistema jurídico conformado por normas imperativas, orden público y buenas costumbres. En el sistema jurídico nacional corresponde ahora a referirnos a la categoría de inexistencia de los actos jurídicos. Como se podrá comprobar fácilmente, el Código Civil peruano solamente reconoce dos modalidades de invalidez o ineficacia estructural, la nulidad o la anulabilidad. En este modo, se refiere a la inexistencia como categoría principal o accesoria de ineficacia. Ello es así en cuanto a la inexistencia de una categoría de ineficacia solo se aprecia en los sistemas que no aceptan la nulidad virtual, como consecuencia del principio de que no hay nulidad sin texto, consagrado legalmente en algunos sistemas jurídicos como el francés. En tales sistemas no reconoce la categoría de la nulidad virtual. Es necesario también prohibir los actos jurídicos cuyo contenido sea ilícito, privándolos de efectos jurídicos y para que ellos acudan al concepto de la inexistencia. También tenemos que definir la nulidad textual, que es la nulidad que no puede ser pronunciada sino cuando algún texto legal prevé formalmente, que tenemos como ejemplo las nulidades matrimoniales, que también es tipificado en el artículo 219 del mismo cuerpo normativo, donde se hace referencia a los supuestos de nulidades textuales, también llamadas expresas, es decir, que aquellas que vienen de nulidades dispuestas por un texto legal, donde se puede detectar la nulidad con las expresiones es nulo o bajo sanción de nulidad. Es especialmente importante en cuanto la sanción de nulidad tiene un plazo de saneamiento, el cual es transcurrido y subsana el pleno derecho de la acción de nulidad. La nulidad absoluta es aquella que se produce por un objeto o causa ilícita, es decir, concluyendo que la nulidad absoluta es cuando las condiciones impuestas por la ley son esenciales y tienden a proteger el interés común, el orden público o las buenas costumbres. Buenas tardes, mi nombre es César Mauricio del Valle Gaona. Ante todo, gracias, doctor Jorge Abel, por los conocimientos brindados este ciclo. A continuación expondré acerca de las causales de nulidad en el acto jurídico. El Código Civil peruano de 1984 ha establecido en el libro 2, artículo 219, las causales de nulidad. La nulidad se diferencia de la anulabilidad porque no solo protege intereses privados, sino también intereses públicos. A los actos con nulidad se le llama también actos con nulidad radical, nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta. A esto último hace referencia el artículo 220, que indica que por las causales de nulidad previstas en el artículo 219, el Ministerio Público puede intervenir directamente, puede demandarla a un tercero o incluso el juez puede declarar la nulidad de oficio. A continuación corresponde analizar cada causal de nulidad prevista en el artículo 219. La primera causal de nulidad que establece el artículo 219 es la falta de manifestación de la voluntad. Para comprender este supuesto tenemos que analizar el artículo 140, que determina que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por lo tanto, de faltar esta manifestación de la voluntad, estaremos ante un acto jurídico celebrado inexistente. Criterios que se usan para determinar esta falta de manifestación de voluntad son, por ejemplo, la incapacidad natural, que prevé el artículo 43 y el artículo 44, siendo estos la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa respectivamente. Un criterio adicional es la declaración no seria, que son todas aquellas declaraciones que se dan en un ambiente de broma, de juego, de mentira. Asimismo, otro criterio es la falsificación de firma y documento. Si una persona te reemplaza a ti, definitivamente tú no estás dando tu manifestación de ninguna manera. Y el último criterio es la violencia física. Cada vez que se realicen agresiones,
tú no vas a dar tu manifestación de la voluntad de manera correcta, sino va a estar viciada y va a ser un error que va a determinar la nulidad del acto jurídico. El inciso 2 del artículo 219 era, mejor dicho, la incapacidad absoluta. Era una causal de nulidad la incapacidad absoluta, pero esta ha sido derogada por la ley 3082-3, que promovía el ejercicio, la inclusión de las personas con discapacidad a fin de garantizarles su derecho al ejercicio. Y es así como este inciso ha quedado derogado. El inciso 3 del artículo 219 establece que el acto jurídico es nulo cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. Asimismo, el artículo 140 del mismo ordenamiento jurídico señala los requisitos de validez del acto jurídico, siendo el segundo la necesidad de existencia de un objeto física y jurídicamente posible. Con objeto físicamente posible hace referencia a la determinabilidad del objeto, siendo este real, determinado o determinable. Por ejemplo, no es posible celebrar un contrato por una venta futura de una cosecha sin establecer la cantidad de kilos que se tiene que entregar. Asimismo, por ejemplo, no podría hacerse un contrato por trasladar una tonelada de piedras cargándolas, ¿no? Con objeto jurídicamente posible hace referencia a que el acto celebrado debe tener un fin lícito y en el caso de los actos ad solemnitatem debe cumplir con la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El inciso 4 del artículo 219 establece que el acto jurídico es nulo cuando su fin sea ilícito. Este precepto es concordante con el inciso 3 del artículo 140, que señala como requisito de validez el acto jurídico que éste tenga un fin lícito. Por ejemplo, no es posible hacer un contrato por venta de droga, ¿no? Marihuana, cocaína. No se puede hacer contrato por ello, así como tampoco puedes hacer un contrato por vender una propiedad que no te corresponde o terrenos del Estado. En el inciso 5 del artículo 219 se establece que el acto jurídico es nulo cuando adolezca de simulación absoluta. Esto es porque el acto jurídico con simulación absoluta es afectado en toda su integridad. El acto nace inexistente. No existe. En cambio, la simulación relativa puede persistir de tal manera que solamente se elimine el carácter simulado, pero persista aún el carácter disimulado si es que éste tiene un fin lícito. Si tiene un fin ilícito, también se anula. El inciso 6 del artículo 219 establece que el acto jurídico es nulo cuando no cumpla con la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Esto es básicamente los actos con forma ad solemnitatem, pero básicamente quiero explicar los tipos de actos que hay. Estos pueden ser actos no formales y actos formales. Los actos no formales o actos consensuales no son relevantes para el derecho, por lo tanto la ley no les exige ninguna formalidad. Los actos formales, en cambio, pueden ser de dos modalidades: ad solemnitatem o ad probationem. En la forma ad solemnitatem, la ley exige una forma y las partes están obligadas a cumplirla, si no el acto se declara nulo. En cambio, en la formalidad ad probationem, la ley solicita a las partes que cumplan con cierta forma, pero a fin de poder demostrar la veracidad del acto que alguna parte pueda alegar en caso de alguna controversia. El inciso 7 establece como causal de nulidad del acto jurídico cuando la ley lo declara nulo. Esto básicamente está arraigado al principio de legalidad y a los principios de administración de justicia, ya que de esta manera todas las decisiones que se tomen en base a controversias, a resoluciones de conflictos, va a ser en base a lo que la ley indica y no a decisiones arbitrarias que algún juez o algún funcionario público pueda tomar. Como última causal de nulidad tenemos lo establecido en el inciso 8 del artículo 219, que establece que el acto jurídico es nulo en los casos que se cumpla con el artículo 5 del título preliminar. El artículo 5 del título preliminar nos dice, nos manifiesta que el acto jurídico es nulo
cuando es contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. El artículo 5 del título preliminar es una norma de carácter general que se encuentra inmersa en cada norma dispositiva o imperativa alrededor de todo nuestro ordenamiento jurídico. Mi nombre es César Mesa y me toca hablar sobre los tipos de nulidad. Hay 3 tipos de nulidad y estas son la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la nulidad tácita. La nulidad absoluta es producida por un objeto o causa ilícita. Es una omisión de algún requisito o formalidad de las leyes que prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración de la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan de acuerdo a si son nulidades absolutas o no. Características. Pueden ser alegadas por todo aquel que tenga un interés en ello. Segundo, no puede alegarse a aquel que celebró el acto sabiendo o debiendo saber del vicio, conocido como mala fe. Tercero, puede alegarse el Ministerio Público en el solo interés de la moral o de la ley. Cuarto, no puede sanearse por ratificación de las partes. Quinto, la acción de nulidad absoluta es irrenunciable. Sexto, la trascendencia del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato anulable puede siempre anularse. Y por último, el séptimo, que requiere una declaración judicial. Ahora con la nulidad relativa. La nulidad relativa tiene un beneficio en que la ley concede a ciertas y determinadas personas por haberse celebrado un acto jurídico en el que se omite algún requisito establecido por la ley en atención de su calidad o estado, o si no, porque han sido víctimas de los ciertos vicios de consentimiento. Algunas características son, primero, solo pueden alegarla aquellos en cuyo beneficio ha sido establecido por las leyes, sus herederos o cesionarios. Segundo, puede sanearse por ratificación de las partes. Y por último y tercero, puede sanearse por transcurso del tiempo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Solange Cruz y yo voy a hablar de la nulidad tácita o virtual. Esta nulidad es una de las categorías más importantes dentro de la nulidad del acto jurídico. Esta es aquella que, sin venir directamente por el supuesto de hecho de una norma jurídica, se puede deducir o inferir del contenido de un acto jurídico por contravenir el orden público, las buenas costumbres o varias normas imperativas. Esto quiere decir que la nulidad virtual se encuentra tácitamente contenida en las normas jurídicas y que se hace evidente cuando un acto jurídico en particular tiene un contenido ilícito, no solo por contravenir un principio de orden público o las buenas costumbres. Esta categoría es una interpretación no solo de la norma jurídica, sino también de las bases o de los fundamentos del sistema jurídico, conformado por normas imperativas, buenas costumbres y orden público. Para todo esto es necesario detectar un supuesto de nulidad virtual, que en la mayoría de los casos una interpretación integral del sistema jurídico no sería suficiente, sino también sus fundamentos. Además, esto exige una delicada labor de análisis del sistema jurídico en su totalidad. Como es evidente, esta figura hace mucho más complicada y delicada la labor interpretativa de los jueces para que de esa manera ellos puedan administrar justicia. Como ejemplo de ello podemos mencionar un matrimonio entre personas del mismo sexo. En este caso no hay una norma que disponga expresamente que el matrimonio va a ser nulo, pero para dicha prohibición, porque dicha prohibición vendría a ser innecesaria, ya que dicha nulidad es deducida tácitamente en el artículo 234 del Código Civil peruano, el cual define el matrimonio entre un varón y una mujer legalmente aptos para ello, ¿no? Y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, con un fin de servir
en común. Otro ejemplo de ello podría ser dejar como heredero a una mascota. Esto quiere decir que no hay una norma que exprese textualmente o señale que dicho nombramiento es nulo, pero basta con la norma de la legítima, la cual señala que en ningún caso se puede dejar como heredero o se puede considerar como herederos a los animales. Es absurdo e innecesario que se pretenda la existencia de una norma que expresamente señale las nulidades o en los casos innecesarios. La nulidad tácita es la que, sin estar declarada directamente por el supuesto de hecho de una norma jurídica, se encuentra tácitamente contenida y se hace evidente cuando un acto jurídico en particular tiene un contenido ilícito y no solamente por contravenir las normas. La invalidez. La invalidez es una de las fases que puede atravesar el acto jurídico en un momento patológico. Esto es, cuando adolece de algún vicio o irregularidad jurídica en su estructura o cometidos durante la conformación del acto jurídico. En este caso, hay formas de invalidez en el acto jurídico. El sistema jurídico los reconoce como dos formas de invalidez, diferenciados por la gravedad y ubicación de los vicios o defectos en la estructura del acto jurídico. Uno es el acto jurídico nulo y por el otro lado está el acto jurídico anulable. Comenzamos hablando sobre el acto jurídico nulo. El acto jurídico nulo es una de las formas más graves de invalidez e importa la idoneidad del acto para producir efectos. Según el autor Covielo, el acto nulo es equiparable al ser que nace muerto, lo que significa que el acto nulo es el que carece de alguno de sus elementos esenciales. Ahora, el acto nulo tiene un apotegma jurídico. El quod nullum est nullum producing effectum, el cual significa lo que es nulo no produce ningún efecto. Ahora les mencionaré cuando un acto jurídico es nulo. Cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. La manifestación de voluntad es el elemento más importante del acto jurídico, ya que viene a ser la propia esencia del acto jurídico, por cuanto el acto jurídico se genera a raíz de una manifestación de voluntad. Tiene tal importancia que su ausencia no solo implica la validez del acto jurídico, sino la propia inexistencia del acto jurídico. Segundo, es cuando el acto fue realizado con persona absolutamente incapaz. Este es un supuesto que nos indica que para identificar un acto nulo es que la incapacidad tiene que ser absoluta, siendo que solo podremos considerar a una persona como incapaz absoluta de ejercicio según el artículo 1358 del Código Civil, el cual permite que un incapaz puede celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria o cotidiana. Tercero, cuando el objeto del acto jurídico es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, en otras palabras. Es un requisito de validez en sí que el objeto del acto jurídico sea física y jurídicamente posible. Esto es, que la relación jurídica o situación jurídica se crea con el acto jurídico, cuando el acto jurídico debe ser factible de acuerdo a las leyes de la naturaleza y de acuerdo al ordenamiento jurídico. Cuarto, cuando el fin es ilícito. Esta causal implica meramente que la causa o función económica o social del acto jurídico no esté amparado por el ordenamiento jurídico. Lo que hace ilícito del acto jurídico no es el objetivo, sino la causa que orienta o dirige a la gente a la celebración del acto jurídico, el cual representaría la función económica social que el acto jurídico iba a cumplir, y este sería en el mencionado, que sea ilícito en sí. Quinto, cuando el acto jurídico adolezca de simulación absoluta. Cuando hablamos en sí de una simulación absoluta, nos hacemos en sí referencia de la situación en que no se ha dado existencia a un acto jurídico, sino a una apariencia de acto, ya que en realidad el acto con simulación absoluta es un acto no verdadero, o sea, falso y inexistente. Cuando el acto jurídico no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. En este supuesto, nos situamos en aquellos casos donde la ley impone una forma necesaria o en sí forzosa para la celebración del acto jurídico.
indicado que la formalidad en sí de la tanta importancia de su inobservancia es sancionada por nulidad. Esto significa, en otras palabras, si dicha solemnidad no se cumple, estamos frente a un acto nulo. Sexto, cuando la ley lo declara en sí nulo. Este supuesto es conocido como nulidad expresa, en la medida que cuando por disposición de una forma legal, determinados actos jurídicos, por la presencia de ciertos defectos regulados, también por la norma legal, son declarados nulos. Séptimo, cuando el acto jurídico contraviene las normas de intereses del orden público y a las buenas costumbres, salvo a las sancionadas diversas establecidas por según la ley. En el título preliminar del Código Civil se regula la denominada nulidad virtual, porque sirve como la sanción aplicable para las situaciones en donde las normas imperativas violentadas no establecen la sanción a aplicar frente a su transgresión. Por ello, se deja la salvedad de que en el caso la norma imperativa si regula la sanción para su incumplimiento, entonces se tendrá que aplicar esta y no la nulidad. Ahora, por otro lado, está el acto jurídico anulable. El acto jurídico anulable es aquel que tiene todos los elementos de su estructura y su contenido es perfectamente ilícito, pero adolece de un vicio estructural en su conformación. Ahora le mencionaré cuando un acto jurídico es anulable. Primero, por incapacidad relativa de la gente. Dentro de esta categoría se encuentran aquellos sujetos que, aunque no están privados de discernimiento, debido a la presencia de determinados factores, se les resta eficacia a sus actos. Los factores o supuestos que motivan a considerarlos como relativamente incapaces de ejercicio son, primero, los mayores de 16 y menores de 18 años, los retardados mentales en sí, los sujetos que sufren de deterioro mental que les impide expresar. Ahora, por su libre voluntad, están en sí los pródigos, los que incurren de mala gestión y los ebrios habituales. Y por último también están los que sufren de pena que lleva anexa a la inhabilitación civil. Ahora, segundo, está el caso anulable por vicio resultante de error, dolo, violencia o información. Este defecto de acto jurídico se sitúa en su elemento principal, la manifestación de la voluntad. No obstante, este defecto no incide sobre su existencia, porque si llega a materializar la manifestación de voluntad, solo que como dicha voluntad fue viciosamente, en realidad, dicha manifestación no coincide con lo inicial. Es realmente querido por el agente. En dicha situación, corresponde a la víctima la opción de solicitar jurídicamente su declaración de nulidad o confirmar el acto, según ellos. Por simulación relativa, cuando el acto real lo contiene, perjudica a terceros. En principio, observamos que el acto jurídico realizado con simulación relativa es un acto en sí anulable, a diferencia de acto realizado por simulación absoluta, que es un acto nulo, lo cual resulta ilógico porque, a diferencia de la simulación absoluta, en la simulación relativa sí existe un acto real, solo que éste se encuentra oculto por otro acto aparente. Cuarto, cuando en sí la ley lo declara anulable. En sí este supuesto es conocido como anulabilidad expresa, en la medida en que por disposición de una norma legal, determinados actos jurídicos son declarados anulables. Ahora bien, cabe señalar que el término más utilizado por nuestro legislador es el de la anulabilidad. Así que cuando determinadas normas legales consideran determinadas causales de anulabilidad, en realidad está haciendo referencia a supuestos que nos llevan a identificar un acto en sí anulable. No debe confundirse a la anulabilidad con la sanción aplicable al mismo, sino una nula. Ahora pasaremos a hablar sobre la ineficacia del acto jurídico. En sí, es una de las fases que puede atravesar al acto jurídico en un momento patológico, el cual afecta al aspecto dinámico del acto. Esto es, cuando el acto jurídico por alguna determinada causa no es apto para producir los efectos o las consecuencias jurídicas que natural o normalmente se despliegan. La ineficacia puede ser estructural o funcional en sí. Por un lado, en el sentido de forma, es causado por la omisión de requisitos de forma o externos de acto.
Ahora, en el sentido de fondo, es causado en sí por la omisión de los requisitos sustanciales de acto que se ha establecido según la ley, para que así el acto sea de una forma más eficaz respecto a terceros. Ahora, les mencionaré las distintas clases de ineficacia. Comenzamos. La primera son las ineficacias dependientes de la invalidez. Segunda, la ineficacia dependiente de la falta de requisitos de eficacia. Tercero, el total que sucede cuando este afecta al acto jurídico en su integridad. Esto afecta tanto a su estructura así como a su eficacia. Ahora, por otro lado, la parcial. Esto sucede cuando afecta una sola parte del acto. No obstante, produce una parte de sus efectos. Ahora, la inicial. En este caso en sí, el acto jurídico no ha quedado válidamente constituido, por lo que no produce en sí efectos. La posterior. En este caso, el acto jurídico inicialmente eficaz sobreviene ineficaz. La legal. En este caso, la ineficacia del acto jurídico está dispuesto en sí por lo que dice la ley. La voluntaria. Por este caso, el acto jurídico está determinada por la voluntad según el otorgante. La definitiva. Está derivada de los actos nulos. La absoluta. Estos son aquellos que además de no haber concurrido a la celebración del contrato, no están vinculados jurídicamente de las partes. Y por último, los relativos, que son aquellos que suceden por la causa de muerte de una persona. A título singular, además suceden a una de las partes por acto entre vivos. Como conclusiones del tema, podemos señalar que la teoría de la nulidad, de las nulidades es una de las más complicadas en el derecho civil, puesto que los problemas se ven acrecentados en nuestra región por la redacción inexacta del articulado del Código Civil, lo cual ha cedido sitio a largas polémicas. Pero la tarea de la ideología y de la jurisprudencia permitió solucionar con acierto varios de los más arduos inconvenientes. Y conforme a lo determinado en el inciso 1 del artículo 219 del Código Civil peruano, el acto jurídico es nulo una vez que haya falta de manifestación de la voluntad. Ante la falta de la manifestación de la voluntad en cualquier persona o cosa que se haya en comunicación rápida, es notable que desembocará o originará la nulidad del acto.